En este espacio. Buenas tardes a todos los que están conectados en la tarde de hoy. La idea de hoy es que hablemos un poco de nutrición. Para mí como nutricionista, creo o siempre he pensado que la nutrición debería ser algo que nos enseñen desde que somos muy pequeñitos. Yo creo que desde el colegio deberíamos ver materias donde nos enseñen para qué sirve cada nutriente, qué alimentos elegir, por ejemplo, si vamos a hacer ejercicio, si no vamos a hacer ejercicio. Y de esa manera yo creo que desde pequeñitos aprenderíamos a cuidar nuestra alimentación y de esa manera cuidar nuestra salud y evitar muchas enfermedades, especialmente algunas que son muy prevalentes en Colombia, como enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2. Pero lamentablemente pues eso no lo hacemos, ¿cierto? En los colegios no vemos nada o muy poco relacionado con nutrición, con la alimentación en la vida. Entonces pues estos espacios son precisamente un pequeño abrebocas para que ustedes tengan unas nociones básicas generales sobre la alimentación que de pronto les ayuden a hacer mejores elecciones y también que ayuden a que las personas que lo rodean pues tengan un conocimiento un poco más amplio y aprendan a elegir bien lo que están comiendo durante el día. Entonces, esta presentación les voy a compartir mi pantalla para vivir mejor y básicamente lo que queremos lograr con esta actividad es eso, que aprendamos a identificar que todos los alimentos son importantes, que todos tienen cabida dentro de nuestra vida, pero que es importante que identifiquemos cuál debemos consumir en cada momento, dependiendo de lo que estemos buscando y de nuestras necesidades. Como les dijo Freddy, yo soy asesora del Instituto Gatorade de las Ciencias del Deporte. Esta actividad se hace en nombre del Instituto Gatorade de las Ciencias del Deporte, cuya misión es no solamente realizar investigación sobre nutrición y ciencias del deporte, sino también llevarles información a todas las personas que estén relacionadas con la actividad física, sea un entrenador, sea un deportista, sea un nutricionista, un fisioterapeuta, cualquier persona que sea promotor de la actividad física, que yo creo que somos todas las personas que trabajamos en el área de la salud, son personas que son a las que va enfocada esta información, porque van a ser replicantes, vamos a poder enseñarle a partes de la población toda esta información que estamos aprendiendo. Vamos a empezar entonces de una vez. La dinámica del día de hoy va a ser, yo les voy a hacer una presentación de 40 minutos, bueno, un poco menos, 35 minutos, y a partir de esos 35 minutos que terminemos con la parte teórica, vamos a pasar con la parte de respuesta a las preguntas que ustedes tengan. Esas preguntas les voy a ir pidiendo que para que no se les olviden, las vayan anotando en el chat de la plataforma y una vez yo termine la parte de presentación, me voy a ir al chat y allí voy a ir respondiendo todas las preguntas que ustedes tengan. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Primero, hay que entender que hay una diferencia entre alimentación y nutrición. Generalmente encontramos que inclusive muchos nutricionistas utilizan este término en forma indiferente, como si fueran lo mismo. Sin embargo, son dos procesos diferentes. Alimentación es un proceso voluntario y es lo que yo hago, lo que yo elijo comerme y cómo elijo comérmelo. Y la nutrición es lo que mi cuerpo hace con lo que yo me comí y es un proceso involuntario. Es decir, la alimentación es, yo tengo que ir al mercado, yo voy y elijo comprar frutas, verduras, carnes, leguminosas, cereales integrales, eso es alimentación. Si en vez de eso compro el paquete de mecato, los dulces, la chocolatina, el paquete de papitas, eso también es alimentación. Entonces, no tiene que ser necesariamente saludable para que se llame alimentación, que sus compras y la forma como usted prepara los alimentos, si son fritos, asados, horneados, son adecuadas o no, va a depender de dos cosas. Una es de qué conozca usted de alimentación y la segunda es de usted que se quiera comer, porque usted puede saber muchas cosas de la alimentación, usted puede saber que comerse ese helado no va a ser lo mejor para reemplazar su almuerzo, pero si usted igual lo quiere hacer, pues no hay nadie que lo detenga, excepto usted, ¿cierto? Entonces, la alimentación es todo lo que hacemos voluntariamente, desde que compramos los alimentos hasta que los cocinamos y hasta que nos los comemos. Una vez usted se comió ese alimento, se tragó la papa, se tragó el helado, ya empieza el proceso de nutrición. Entonces, la nutrición es lo que nuestro cuerpo hace con los nutrientes de los alimentos que usted se comió. Usted se comió un buñuelo, ¿su cuerpo qué hace?
coge los nutrientes de ese buñuelo, los absorbe y los utiliza lo mejor que pueda. Si usted en vez del buñuelo se hubiera comido una manzana, su cuerpo, ¿qué hace? Exactamente lo mismo, coge los nutrientes y lo utiliza lo mejor que pueda. Ya dependiendo de si usted necesitaba la energía de ese buñuelo o no, su cuerpo mira si lo va a almacenar como carbohidrato, por ejemplo, en el músculo, en el hígado, o si se va a gastar, por ejemplo, porque usted va a hacer actividad física, o si se almacena como grasa para guardarla como una energía para después. Entonces, el que usted acumule grasa o no va a depender de lo que usted se coma, esté en balance con lo que usted se está gastando. Recuerden que el cuerpo es como una alcancía. Usted va consumiendo todos los días alimentos y así como va consumiendo alimentos, va gastando energía. Si al final del día usted se comió lo mismo que se gastó, pues usted va a tener un peso que es estable. Y si al final de la semana, todos los días usted tuvo un balance positivo o tuvo un balance equilibrado, pues entonces va a mantener un peso. Si usted quiere bajar de peso, pues lo que le toca hacer es empezar a comer menos, o sea, comer menos de lo que se gasta, y de esa manera su cuerpo tiene que irse a las reservas y gastarse lo que tenía guardado. Pero si usted quiere ganar peso, pues entonces tendrá que hacer lo contrario, tendrá que comer más para que pueda haber una ganancia de peso. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta respecto a la alimentación y nutrición. La nutrición es involuntaria, es lo que su cuerpo hace con lo que usted se coma, llámese como se llámese y elíjase lo que haya elegido. Los alimentos nos aportan entonces unos nutrientes. Esos nutrientes se clasifican en varias formas. Una es en macro y micronutrientes. Y acá tenemos entonces la clasificación. En macronutrientes tenemos básicamente nutrientes como proteínas, grasas y carbohidratos. Proteínas, grasas y carbohidratos. Ese nombre macro, ¿qué quiere decir? Que son los que se necesitan en cantidades más amplias en el día. Voy a poner acá mi apuntador. Entonces, quiere decir que son los que más se requieren en el día. Por ejemplo, si hablamos de carbohidratos, los carbohidratos son lo que vemos en esta imagen, alimentos como maíz, como arroz, como pan, como papa, yuca, son alimentos fuentes de carbohidrato. Entonces, ¿usted en el día cuántos carbohidratos necesita? Pues depende de su composición corporal, sus metas, el ejercicio que usted haga, va a necesitar entre 5 a 12 porciones de carbohidrato. Entonces, esas porciones de carbohidrato más o menos ¿cuántos son? 5 porciones de carbohidratos serían aproximadamente 200 gramos de carbohidratos. Entonces, esa es una cantidad que es amplia que usted necesita consumir durante el día en su alimentación. En los micronutrientes tenemos vitaminas y tenemos minerales y elementos trazas, y esos son nutrientes que se requieren en cantidades mucho más pequeñas. Si, por ejemplo, cogemos el calcio está no solamente en la leche, sino también en alimentos vegetales, por ejemplo, en las coles puede haber calcio también, en el repollo. Entonces, ese calcio que usted necesita diariamente, ¿de dónde lo va a obtener? Específicamente, ¿cuánto necesitamos? Necesitamos aproximadamente en una persona adulta 1000 miligramos de calcio, o sea, 1 gramo de calcio al día. Entonces, si comparamos con los macronutrientes, vean que de macronutrientes, de carbohidratos, hablamos que al día necesitábamos 200, 300 gramos en el día, mientras que de calcio necesitamos 1 solo gramo. Entonces, de allí sale el nombre macro y micro. Macronutrientes, recuerden, son proteínas, grasas, carbohidratos, se requieren en cantidades más grandes. Micronutrientes son vitaminas, minerales y elementos trazas, se requieren en cantidades más pequeñitas, pero eso no quiere decir que sean menos importantes. Son súper importantes porque sin los micronutrientes, los macronutrientes no se pueden absorber y utilizar. Otra característica importante que diferencia los macronutrientes con los micronutrientes es que solamente los macronutrientes tienen calorías, o sea, aportan energía. O sea que solamente las proteínas, las grasas, los carbohidratos tienen el potencial de engordar, ¿cierto? De aumentar de peso o de dar energía. Los micronutrientes, vitaminas, minerales, no aportan energía, pero sí ayudan a que el cuerpo pueda utilizar la energía de los macronutrientes. Un ejemplo acá, en esos micronutrientes encontramos las vitaminas del complejo B. Las vitaminas del complejo B son súper importantes para que cuando usted se coma ese pan que ve acá, ese pan pase de ser carbohidrato, que es lo que usted se comió, a la energía que su músculo utiliza y que su cuerpo utiliza y las células utilizan, que es el ATP. Entonces, para que usted pueda convertir esos alimentos en nutrientes, usted igual necesita que haya un buen aporte de micronutrientes, y por eso siempre tenemos que tener un consumo adecuado de los dos, tanto de macronutrientes como de micronutrientes.
Para abrir y cerrar un paréntesis acá rápidamente, hay otra sustancia que aporta calorías y es el alcohol. El alcohol no está dentro de los macronutrientes porque el alcohol no se considera un nutriente, es algo que no es indispensable, usted puede vivir toda la vida sin alcohol y hay que tener en cuenta que tiene un aporte alto de calorías, entonces por eso lo quiero mencionar, porque muchas veces no incluimos o no contamos el alcohol que consumimos en la semana y puede alterar altamente no solamente nuestra composición corporal o cambios en la composición corporal que queremos lograr, sino que también puede alterar la adaptación que tenemos en el ejercicio. Se ha visto que cuando consumimos alcohol tenemos más riesgo de lesiones, la recuperación del músculo se vuelve mucho más lenta, entonces con el alcohol hay que tener precaución y se tiene que tener en cuenta cuando se consume dentro de las calorías del día. El alcohol tiene un gran aporte de calorías. Si, por ejemplo, hablamos de carbohidratos y de proteínas, el aporte de calorías es bajito por cada gramo. Las grasas son lo que más calorías aportan, pero el alcohol está muy cercano a las grasas. Entonces, con el alcohol hay que tener precaución, hay que contarlo dentro de la alimentación y tener en cuenta que solamente nos va a aportar calorías, calorías que se van a convertir en grasa y no nos van a aportar pues como muchos más nutrientes adicionales. Vamos a ver la otra clasificación. Esta es otra forma como también se clasifican los nutrientes y acá ya es según las funciones que cumplen. Tenemos alimentos energéticos encargados de darnos energía, alimentos estructurales, o sea, los que forman nuestros tejidos, los que forman nuestro cuerpo, nuestro músculo, y funcionales y reguladores. Dentro de alimentos energéticos tenemos especialmente carbohidratos y grasas. Esos son los dos alimentos que nos deben dar energía y a pesar de que las proteínas aportan calorías, su función principal no es dar energía, sino que son alimentos estructurales, forman tejidos y también funcionales y reguladores. Gracias a las proteínas, muchos procesos que nuestro cuerpo tiene que hacer se pueden dar. Entonces, en estructurales tenemos, además de las proteínas, también el calcio, el fósforo, por ejemplo, que forman el hueso. Y en los funcionales y reguladores, pues tenemos todos los micronutrientes e inclusive algunos tipos, por ejemplo, de grasas como los omegas 3, que ayudan a que nuestra función inmune trabaje adecuadamente, al desarrollo adecuado de nuestro sistema neurológico y muchísimas otras funciones. Entonces, por eso siempre debe haber un balance de estos tres tipos de alimentos para que el cuerpo pueda funcionar de una forma que sea adecuada. Vamos a ver a cada uno de esos nutrientes. Empezamos por carbohidratos. Entonces los carbohidratos en este momento están en gran polémica. Muchas personas han dejado de consumir carbohidratos. Está muy de moda un tipo de alimentación que se llama dieta cetogénica, conocida desde hace muchísimos años, especialmente en el tratamiento de la epilepsia, y ahora se utiliza ampliamente como una forma de alimentación para disminuir el porcentaje de grasa. Ahí se consumen muy pocos carbohidratos, hay muchas personas que en este momento tienen mucho temor a los carbohidratos, pero hay que tener en cuenta que los carbohidratos, primero, hay diferentes tipos y segundo, tienen funciones importantes en el cuerpo también. Hay dos tipos de carbohidratos, tenemos los carbohidratos complejos, que son aquellos que se demoran más tiempo en ser digeridos, o sea, se demoran más tiempo en salir del estómago, en salir del intestino y llegar a la sangre, y tenemos los carbohidratos simples, donde encontramos básicamente frutas maduras, carbohidratos refinados y azúcares, o sea, todo lo que sean dulces, azúcar refinada, incluyendo miel, panela también. Entonces, en los carbohidratos complejos, ¿qué tenemos? Tenemos alimentos básicamente que son con un alto contenido de fibra, como los carbohidratos, por ejemplo, un arroz integral, un pan integral, una pasta integral, las leguminosas como frijoles, lentejas, garbanzos. Son alimentos que tienen un alto aporte de fibra y la fibra hace que la absorción de ese carbohidrato se demore más tiempo en el estómago. O sea que primero, eso me permite estar lleno por más tiempo y segundo, va a tener otros beneficios, como por ejemplo, se ha visto que la fibra ayuda a absorber el colesterol, no permite que se absorba desde el intestino y eso hace que disminuyan los niveles de colesterol en la sangre. Entonces, se ha visto que la fibra también tiene un papel muy importante en la regulación, por ejemplo, de enfermedades cardiovasculares o disminución de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Los carbohidratos simples son carbohidratos que se demoran muy poquito tiempo en ser absorbidos. Ahí tenemos, por ejemplo, el azúcar. Y en la vida cotidiana, los carbohidratos simples, especialmente refinados, o sea, harinas refinadas, azúcares, no son tan indispensables, pero en el ejercicio pueden cumplir un papel importante y es que nos dan energía rápida. Cuando usted se come un plato, por ejemplo, de arroz integral con carne, ese arroz integral puede demorarse en absorberse entre media hora y 45 minutos. Cuando usted se come un bocadillo,
ese bocadillo puede demorarse en llegar a la sangre entre 15 a 10 minutos. Entonces, si estamos haciendo ejercicio, probablemente comerme el bocadillo, tomarme la bebida hidratante, va a tener una ventaja adicional y es que va a llegar a la sangre mucho más rápido y es algo que en el ejercicio buscamos, ¿cierto? En otro momento del día probablemente no sea tan bueno y no sea tan importante. Entonces, para ir desnutriendo mitos, los carbohidratos engordan, no engordan, sino que depende de usted cuánto se coma, ¿cierto? Usted al día necesita 2.000 calorías, entonces recuerden que el cuerpo es una alcancía. Si usted le pone más calorías de las que necesita, le puso una moneda de 100 adicional, o sea, que se comió un postrecito chiquito adicional que no estaba dentro de su plan, su cuerpo ¿qué hace? Guarda esa energía para después. Y la energía para después siempre es grasa. Y la grasa no se genera solamente a partir de carbohidratos, sino de cualquier alimento que usted consuma en exceso en su alimentación, va a tener el potencial de convertirse en grasas, especialmente los carbohidratos y las grasas. Entonces, desde que se consuman dentro de su requerimiento, no tienen por qué convertirse en grasa y de hecho son muy importantes para el ejercicio, especialmente en actividades que sean de larga duración o ejercicios que sean de alta intensidad. Las harinas refinadas versus integrales, ¿qué ventajas tienen? Cuando yo me como un pan blanco, la absorción de ese pan blanco es igual de rápida a cuando consumo azúcar. Entonces, muchos pacientes me dicen a mí, por ejemplo, que ya no compran azúcar en el mercado, que hace mucho tiempo no consumen azúcar, pero cuando nos comemos un pan blanco, cuando nos comemos unas galletas blancas, esos alimentos se absorben tan rápido, llegan a la sangre tan rápido porque son tan procesados. Es un alimento que le quitaron la fibra, que lo cocinaron, luego lo hornearon y usted, pues, quién sabe qué más procesos le hace en su casa, entonces están tan modificados que en su cuerpo se van a absorber súper rápido, la absorción es igual de rápido que cuando usted come azúcar, entonces en realidad las acciones que van a tener son las mismas, van a salir del estómago rápido, va a ser que usted le dé hambre rápido, y a menos que esté haciendo ejercicio, pues tiene más potencial de convertirse en grasa, debido a que cuando yo consumo carbohidratos refinados, se produce mucha insulina. La insulina es como un bodeguero. Entonces, si usted tiene sus depósitos de energía en el músculo y en el hígado llenos, pues el único camino que le queda a ese bocadillo que usted se comió viendo televisión es almacenarse como grasa, ¿cierto? Entonces, hay que mirar bien cuáles son las elecciones de alimentos que tenemos y mirar en qué momento no los comemos. Si nos gustan mucho los dulces, probablemente sea mejor que sean después de una comida principal, porque ahí voy a tener el estómago lleno de proteínas, lleno de fibra, lleno de otros nutrientes que van a hacer que la absorción de ese alimento no sea tan rápida y no se aumente ese pico de insulina tan rápido. Entonces, integrales, ojalá que la mayoría de nuestra alimentación sea basada en alimentos integrales, no porque tengan menos calorías y no quiere decir que los alimentos integrales adelgacen, sino que van a hacer que yo tenga menos hambre en el día, ¿cierto? Yo voy a estar saciado por más tiempo, la absorción no va a ser tan rápida, haciendo que esos picos de insulina no se disparen tan rápido y eso tiene unas ventajas en mi cuerpo, además de lo que ya les conté que hace la fibra también. Entonces, los integrales ojalá que constituyan, ojalá el 80% de los carbohidratos de mi alimentación y las harinas refinadas o azúcares simples los dejemos especialmente para consumirlos alrededor del ejercicio, especialmente antes, durante y después del ejercicio. Esas harinas refinadas, esos azúcares van a ayudar a que la absorción sea rápida y yo pueda hacer la actividad física de una forma adecuada, sin fatigarme y sin que mi cuerpo tenga que llevar mucha sangre a la digestión de ese alimento. Vamos ahora con las grasas. Así como hay dos tipos de carbohidratos, también hay dos tipos de grasas, y son las grasas saturadas y las grasas insaturadas. Generalmente las grasas saturadas, ¿dónde están? Las grasas saturadas están especialmente en alimentos de origen animal. Si por ejemplo ven esta carne acá, ese cortecito de grasa que tiene alrededor, tenían grasas saturadas. La mantequilla también es una grasa saturada, viene de la leche. Y tenemos el coco, por ejemplo, que es un alimento vegetal, pero que tiene un gran aporte de grasas saturadas también. ¿Usted cómo las puede reconocer fácilmente? Porque son grasas que son generalmente sólidas a temperatura ambiente. Si, por ejemplo, en su casa hacen un chicharrón, usted va a la hora y mira la paila una vez en fría y se va a dar cuenta que la grasa ya está solidificada. Eso le indica que hay una alta presencia de grasas saturadas. Si usted mira el aceite de coco, generalmente es un aceite que también es sólido a temperatura ambiente, tiene muy poquita parte que es líquida y eso nos indica que el aporte de grasas saturadas es alto.
Entonces, esos son unos tipos de grasa. El otro tipo de grasa son las grasas insaturadas. Generalmente están en grasas de origen vegetal, por ejemplo, los aceites, las semillas, las oleaginosas, que serían almendras, pistachos, maní, nueces. Y también están en alimentos de origen animal, como por ejemplo los peces de aguas frías, como el salmón, el atún, las sardinas. Entonces, los dos tipos de grasas son importantes, que si engordan, vuelve y juega. Usted al día tiene un requerimiento de grasas y las grasas son súper importantes y son importantes no solamente para dar energía, sino que tienen otras funciones, como por ejemplo la producción de hormonas. La testosterona que usted produce, si usted es hombre, bueno, las mujeres producimos muy poquita, pero los estrógenos que producimos nosotras, todas esas hormonas que nosotros producimos, se producen a partir de las grasas. Se ha visto que en personas que tienen dietas muy estrictas, bajas en grasa, disminuye la producción de ese tipo de hormonas y esas hormonas tienen mucha relación con la composición corporal. Entonces, disminuir el porcentaje de grasa o el consumo de alimentos de grasa en una cantidad muy alta puede ser perjudicial. Fuera de eso, las grasas ayudan a la absorción y el transporte de las vitaminas que son liposolubles. ¿Esas cuáles son? La vitamina D, la vitamina E, la vitamina A, la vitamina K, y esas vitaminas son súper importantes para la vista, para el sistema inmunológico, para la formación de los huesos y el estado de un hueso saludable. Entonces, súper importante que no saquemos las grasas de la alimentación. A las grasas no les tenemos que tener miedo. Las grasas, de hecho, ayudan mucho en el proceso de saciedad. Y hay estudios que muestran que desde los años 50 y 70, que la gente empezó a sacar la grasa de la alimentación, fue donde empezó a dispararse el problema de obesidad y sobrepeso que tenemos actualmente en el mundo. En Colombia, la ENSIM del 2015 mostró que para los colombianos el sobrepeso y la obesidad sumaban más del 56% de la población. O sea, más de la mitad de la gente en Colombia adulta tiene sobrepeso y obesidad y en los niños está mayor. Entonces, las grasas, en realidad hay que retomarlas. Yo creo que cuando consumimos grasas, la saciedad es mucho más prolongada y hay estudios que muestran eso también. Entonces, si somos personas que vivimos muertas de hambre y hacemos 5, 6, 7 comidas en el día, probablemente sea una buena idea mejorar el consumo de grasitas en esas comidas para así tener más saciedad y no estar muertos de hambre todo el día. ¿Qué tipos de grasa? Entonces ahí es donde está la clave. La idea no es sacar las grasas saturadas, no es que usted tenga que dejar de comerse un chicharrón ocasional, ni que tenga que dejar de comer mantequilla o leche, simplemente es tener un balance adecuado. Generalmente las grasas de origen vegetal aportan muchas más cosas, por ejemplo, omega 3. Entonces hay que tener un balance, tratar de incluir diferentes tipos de grasas en el día. Si en el desayuno como leche y mantequilla, pues entonces que mi media mañana tenga almendras, o tenga unos pistachos, o tenga una ajonjolí, que tratemos de incluir en las comidas del día diferentes tipos de grasa, va a garantizar que nuestra nutrición sea mucho más completa y que incluyamos grasas importantes como los omegas. Y las proteínas, entonces dentro de las proteínas tenemos también dos tipos de proteínas. Tenemos proteínas animales, que serían todo lo que sean carnes de cualquier animal, ya sea un pescado, ya sea una carne de res, de cerdo, un pollo. Y tenemos también algunos derivados de origen animal, como los lácteos, el queso, los huevos. Y tenemos proteínas vegetales, especialmente en alimentos como las leguminosas. Las leguminosas son frijoles, lentejas, garbanzos, arvejas secas y soya, y esas proteínas se pueden complementar cuando consumimos durante el día cereales. Los cereales son el arroz, el maíz, el trigo, la avena, la quinoa, es un pseudo cereal, o almendras, pistachos, o sea, oleaginosas y semillas. Entonces, eh, ¿qué hay que tener en cuenta con las proteínas? Primero, las proteínas son súper importantes. Actualmente, gran parte de la población colombiana no consume suficiente proteína. La proteína que usted mínimo debe consumir en el día equivale a lo que usted pesa. O sea que si usted pesa 60 kilos, tiene que comer mínimo 60 gramos de proteína al día. O sea, mínimo. Mínimo es como para que usted se mantenga, ¿cierto? Entonces, mínimo no quiere decir óptimo. Lo óptimo es que consumamos un poco más y si hacemos ejercicio, más todavía, porque cuando usted hace ejercicio, gasta proteínas, rompe fibras musculares y eso hace que su requerimiento aumente. Entonces, si consumimos o si necesitamos 60 gramos de proteína, ¿eso a qué equivale? Equivale
vale que usted se coma, si usted come carnes, que se coma, por ejemplo, en el almuerzo 100 gramos de pollo, tengan en cuenta que 20 gramos de proteína no son 20 gramos de carne, sino que en 100 gramos de pollo, por ejemplo, pueden haber unos 20 gramos de proteína. Entonces, si usted se comió un filetico de 100 gramos de pollo en el almuerzo y otro en la cena, tiene ya 40 gramos de proteína, y si en el desayuno se come, digamos, 2 huevos y un vaso de leche, ahí ya tienen los otros 20 gramos de proteína y cubrió los 60 gramos de proteína diario mínimo que usted necesita. ¿Qué pasa? Que muchas personas desayunan un café con tinto, un café, unas galletas con tinto, almuerzan, bueno, generalmente la carne se la incluimos en el almuerzo, y en la cena vuelve y repite un café con pan o unas galletas, y eso no es una cena y eso no es un desayuno. ¿Listo? Entonces hay que incluir proteínas. Si usted no consume carnes, pues entonces que sean proteínas de origen vegetal, es completamente válido, simplemente hay que ser más organizado con la alimentación, pero si usted consume carne, lácteos, huevos, pues entonces tenga en cuenta que las cantidades importan. Hay que consumir suficiente proteína en el día porque eso va a permitir que su músculo se cuide. Ahora, por ejemplo, en la cuarentena, muchas personas perdieron gran parte de la masa muscular que tenían debido a que hubo más quietud y empezamos a comer mucho, pero mucho que carbohidratos, ¿cierto? Porque la ansiedad lo que nos dan ganas de comer es papitas o el dulce o el mecato que tenemos en la alacena o en la nevera. Entonces descuidamos el consumo de la proteína, descuidamos el ejercicio, nos movemos un poco menos porque ya no tenemos que caminar al trabajo o a la oficina o a la universidad, y lo que hacemos es sentarnos a comer carbohidrato, entonces no cuidamos nuestro músculo. Entonces, proteína hay que incluirla mínimo en las 3 comidas principales, y si usted quiere aumentar masa muscular o bajar grasa, pues tiene que incluir inclusive más proteína, no solamente en esas 3 comidas, sino en las entrecomidas que usted haga también. ¿Hay que consumir suplemento para consumir suficiente proteína? No. Ya les dije, por ejemplo, esos 60 gramos, ¿cómo se obtienen en el día? Muy fácilmente. Simplemente usted consumiendo, por ejemplo, alimentos como nueces, como maní, como yogur, quesos, usted puede aumentar el consumo de su proteína en el día y de esa manera lograr alcanzar el volumen que usted necesite, especialmente si hace ejercicio o si tiene alguna meta con su composición corporal. ¿Y es mejor la animal o la vegetal? Simplemente no es mejor ninguna de las dos. Las proteínas animales tienen una calidad de aminoácidos que es más parecido a lo que necesitamos los humanos, precisamente porque es el músculo de un animal. Entonces, el músculo de un animal, nosotros somos animales, pues tiene lo mismo que tenemos nosotros. Mientras que si usted se come unos frijoles, unas lentejas, unos garbanzos, hay una proteína o hay un aminoácido que va a estar limitando o dos. Entonces, las proteínas son como si fueran unos bloques en construcción, ¿cierto? Como unos bloques perdón, una pared de bloques o se me acaba de olvidar el nombre de eso, de ladrillos. Entonces, si cogemos una proteína como una carne, un pollo, esa pared de ladrillos va a tener todos los bloques que necesita para formar la pared. Si comemos o si cogemos un vegetal, unos frijoles, esa pared va a tener uno de esos ladrillos que va a estar como partido a la mitad. Pero usted cómo puede complementar eso? Simplemente en las 24 horas de su alimentación, usted debe incluir, bueno, en las 12 horas de alimentación, porque pues, no conozco a nadie que conozca como por 24 horas. En las 12 horas de alimentación que usted tenga, debe incluir simplemente leguminosa y cereales o semillas. Cuando usted consume la leguminosa, que es lo que más proteína le va a dar, con la semilla o el cereal en el día, no tienen que ser juntas, sino que en el día, en el transcurso del día, usted consume sus alimentos, usted garantiza que ese bloque que le estaba faltando quede completo, porque resulta que los cereales y las semillas son ricos en justo ese bloquecito que le hacía falta a la leguminosa. Entonces, de esa manera se puede tener una proteína que sea completa. Inclusive, cuando tenemos, por ejemplo, ya esos días del que se está sacando el mercado, que ya casi es la quincena, y no tenemos carne, no tenemos huevo, una forma de reemplazar las proteínas adecuada va a ser a través de las leguminosas y no las carnes frías. Muchas carnes frías en realidad tienen un aporte más alto de grasa que de proteína. Entonces, no sé nosotros por qué culturalmente aprendimos a que estaba bien reemplazar una carne con una mortadela, cuando en realidad el aporte de proteína pues no es tan significativo. Entonces, cuando usted no tenga mucho mercadito en la casa, cuando ya se esté acabando el mercado, cuando todavía no le hayan pagado, revise que uno siempre en la cena tiene una bolsita de lentejas, que yo no sé de dónde sale, eso es como mágico porque todo el mundo la tiene. Entonces, esa bolsita de lentejas que tiene allá empezada le puede servir a usted para salvarle la proteína del día en el que no tenga el huevo, en que no tenga la carne en la casa.
Y para finalizar esta parte, entonces tenemos vitaminas y minerales. ¿Dónde están? En todos los alimentos. Pero sin duda, las frutas y las verduras son grandes aportantes de algunos minerales, de algunos fitonutrientes, de algunas vitaminas que son indispensables de consumir todos los días. Hay unas sustancias que se llaman fitonutrientes o agentes bioquímicos de los alimentos vegetales que tienen muchas funciones y que se han relacionado con la disminución de muchas enfermedades, entre ellas menos enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, se le atribuyen al consumo de cacao, menos enfermedades, por ejemplo, en términos de la visión y menos como progresión de enfermedades visuales cuando consumimos suficiente vitamina A, que puede estar en alimentos que sean amarillos, naranjados. Entonces, recomendaciones de frutas y verduras, consumir al menos 5 porciones al día, y ese al menos es lo mínimo, o sea, mínimo es mínimo. Si usted está en la universidad y se saca 2,9 o 2,95 y el sistema le arrastra 3, pues quiere decir que usted pasó con lo mínimo. Esos son 5 porciones al día, lo mínimo que usted necesita. Ideal, 3 porciones de fruta y 4 de verduras, y en personas que hagan deporte de forma regular pueden ser más, porque los que hacemos ejercicio tenemos un gasto más alto, nosotros nos gastamos más los antioxidantes porque el ejercicio es una actividad estresante que hace que esas sustancias se gasten mucho más rápido. Entonces, variedad de colores, indispensable que en el día variemos los colores. Cada color nos dice qué fitonutriente nos está aportando, qué vitamina nos aporta. Entre más colores tengamos, mejor. Y ojalá repartidos en el día. Está bien que usted se coma en el desayuno una ensalada de frutas gigante o en la media mañana, está bien, pero trate de que en la mayoría de los días esas frutas y verduras estén repartidas en desayuno, almuerzo, cena, media mañana, media tarde, porque de esa manera vamos a garantizar que la vitamina C, que es una vitamina que es muy termolábil, o sea, que se pierde súper rápido del cuerpo, esté durante el día, y alrededor del ejercicio es especialmente importante, porque la vitamina C va a ayudar a que se eso permite la recuperación, por ejemplo, de tendones y de otros de músculos también, que va a ser importante después de la actividad física para que usted haga una recuperación adecuada y tenga menos riesgo de lesionarse. Algunos mitos frecuentes de frutas y verduras, que no se pueden juntar ácidas con dulces. Eso no es verdad, pero hay que tener en cuenta que hay una individualidad y desde ahí parte el principio de la nutrición. Hay personas a las que le puede caer mal comerse un banano con mandarina, pues si a usted le cae mal eso, obviamente pues no se lo coma, ¿cierto? Pero en términos generales y de investigaciones, no hay nada que vincule el consumo de alimentos ácidos y dulces con algún padecimiento particular. Que no se pueden consumir en la tarde. Eso no es verdad tampoco, o sea, usted los alimentos se los come en el momento que sea más adecuado según su horario. Por ejemplo, con las harinas también dicen que uno no puede comer en la noche, pero eso depende. Si usted entra en la noche, pues probablemente ahí sea el momento más importante para que usted consuma sus harinas. Jugos. Yo personalmente no soy muy amiga de los jugos, a menos que usted tenga un requerimiento muy alto de calorías en el día. Si trabajamos con niños, con personas que quieren aumentar masa muscular o quieren aumentar de peso, probablemente los jugos sean una forma fácil de dar calorías en un volumen pequeño de alimento o en un volumen que no va a generar saciedad por mucho tiempo. Entonces, en esos dos momentos les mandaría los jugos, pero en personas que quieran bajar de peso o que simplemente tengan una alimentación saludable por mantenimientos y hábitos, los jugos preferiría que no se consumieran, a menos que no sean colados, sean hechos inmediatamente, porque la vitamina C después de 20 minutos se ha perdido gran parte de haber hecho un alimento preparado. Entonces tratemos de que si vamos a tomar jugo sea preparado al momento que lo vamos a consumir y que no sea colado para no perder la fibra de ese alimento. En términos generales, preferiría la fruta y un vaso de agua, porque cuando yo tengo que masticar la fruta, la masticación genera más saciedad, genera una saciedad más temprana. Entonces, en el caso que yo quiera controlar las calorías que consumo, para mí sería una mejor herramienta. Las sopas son una buena opción, pueden ser una buena opción, no es lo más importante para un niño, especialmente si es una sopa que usted calentó por 2 o 3 horas. Entonces hay que aprender a hacer las sopas de forma adecuada para que queden con más nutrientes. ¿Cómo sería eso? Las verduras las podemos hacer al vapor y luego agregársela, por ejemplo, al líquido, para de esa manera no tener que cocinarla por mucho tiempo. Y podríamos también, cuando hacemos cremitas, agregar por último, o sea, primero echamos como los condimentos y las cositas que queremos servir un montón, y por último agregamos los vegetales como espinacas, como brócoli, que no hiervan por más de 5 minutos para que de esa manera se conserven muchos de sus nutrientes. Y son mejores frescas o cocidas.
depende de lo que yo esté buscando. Para mí la recomendación sería consuma de las dos. Las cocidas van a permitir que algunos nutrientes queden activados y se puedan absorber más fácil, y las frescas van a tener más vitamina C, van a tener una textura diferente, van a hacer que yo tenga que masticar un poco más, entonces también tienen una ventaja. Entonces yo recomendaría que tratemos de mezclarlas, ya sea en el día o en una comida, comer media porción de vegetales frescos y media porción de vegetales cocidos. Para la hidratación, súper importante que tengamos en cuenta que una buena hidratación al día la podemos chequear simplemente mirando el color de nuestra orina, y es importante que tengamos en cuenta que antes, durante y después del ejercicio nos tenemos que hidratar. Ojalá 2 horas antes miremos el color de la orina, nos tomemos de 1 a 3 vasos de líquido según cómo nos sintamos y el color de la orina de hidratación. Durante el ejercicio, cada 15 o 20 minutos, sorbos pequeños de hidratación, tratando de perder la menor cantidad de peso durante el ejercicio posible. Y después del ejercicio, al menos 2 vasos para garantizar una buena rehidratación. Les tengo 2 invitaciones. La primera es a este que se llama Colegio Deportivo Gatorade. Es un curso virtual muy interactivo, o sea, súper bueno de realizar porque es súper fácil de hacer. Entonces ustedes lo que hacen es que se inscriben y pueden ver unos videos, no me quieren reproducir el video, pero son unos videos donde ustedes simplemente van a aprender sobre fútbol. Este es enfocado específicamente a fútbol. Se está planeando el lanzamiento del Colegio Deportivo Gatorade para atletismo y para básquetbol también, pero por ahora solo tenemos 3 temporadas de fútbol, dan una certificación al final. Entonces vemos un video, el video dura 5 minutos, respondemos 5 preguntas relacionadas con el video, y así 5 veces, son 5 videos en cada temporada, y por cada temporada me dan un certificado. Entonces quedan súper invitados. Se llama Colegio Deportivo Gatorade, en internet lo encuentran como colegiodeportivogatorade.com, y se pueden inscribir si lo desean, es completamente gratuito, y ahí sí ya me quiere reproducir. Entonces, a los que les gusta el fútbol, quieren aprender más del deporte, desde la parte de vista nutricional, técnica, de preparación, de psicología, de prevención de lesiones, este es un curso muy bueno de realizar y se los recomiendo mucho. Y la segunda invitación es a que nos visiten en YouTube, en Gatorade Latam. Esta semana justo terminamos 8 webinars que realizamos desde pues, hace 8 semanas. Eso lo hicimos los asesores del GSSI para Latinoamérica, y son diferentes conferencias de diferentes cosas. Si quiere bajar de peso, hay uno que es relacionado específicamente con bajar de peso. Son unas conferencias entonces relacionadas con eso. Hay otros que son, por ejemplo, yo hice una de nutrición vegetariana y rendimiento atlético, hay uno de dieta cetogénica, hay uno de ayuno intermitente. Entonces, si les gusta la parte de nutrición, de deporte, los invito a que nos visiten en YouTube en Gatorade Latam, y allí van a encontrar todos los videos de las sesiones que realizamos hasta este sábado pasado. Y acá les dejo también mi Instagram, que es Caropey Nutricionista, por si me quieren también agregar. Por allí les puedo responder preguntas, mandar la información de lo que les acabo de mostrar, y también por realizar algunos lives semanales de diferentes temas relacionados con nutrición, con psicología y otros temas pues como de interés. Entonces quedan súper invitados también en Caropey Nutricionista. Ya me voy a ir a la parte de las preguntas. Por aquí vi que estaba como sonando mucho, pero nada más veo una pregunta. O sea que los que no han preguntado, los invito a que se animen y vayan escribiendo sus preguntas por acá. Voy a ir respondiendo esta. Carolina, antes, bueno, mientras tú respondes la pregunta, también tenemos otras a través del Facebook Live. Listo. Tenemos varias, ¿listo? Entonces ahí, pues yo creo que por ese lado no tenemos, digamos, inconveniente. Perfecto. Entonces voy a ir respondiendo la de Alejandro Valencia. ¿Cuál es la hora ideal para cenar y qué recomienda consumir en la cena? Listo. Entonces la hora ideal, pues en realidad ideal es no hay nutrición, porque todo va a depender mucho de cuál es mi estilo de vida. Pero si yo tuviera que elegir una hora, así como que si usted me dice, yo puedo comer a la hora que usted me diga, entonces yo te recomendaría que sea lo más temprano posible, puede ser 5 o 6 de la tarde, debido a que en ese momento nuestro cuerpo va a estar adecuado todavía para recibir alimentos. A medida que va pasando más la noche, se empiezan a activar otras funciones diferentes, entonces la producción de diferentes hormonas va a ser como no tan óptima para consumir alimentos, especialmente alimentos muy pesados. Entonces yo le recomendaría que entre más temprano siempre va a ser mejor, y si asociado, por ejemplo, pasar 12 horas sin consumir alimentos,
desde la noche tempranito hasta el otro día, por ejemplo, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, se ha asociado con algunas mejoras en enfermedades cardiovasculares, en la regulación de la glicemia. Entonces yo lo pondría entre 5 y 6. ¿Y qué consumir? La cena debe ser muy parecida al almuerzo, no al desayuno. O sea, que la cena no es como la arepa con quesito o el café, sino que la cena es otra vez carne, otra vez ensalada, pues si consumo carnes, o si no leguminosas, ensalada, vegetales. Y si no me gusta esa forma de cenar, pues lo importante en realidad es la parte nutricional. Entonces yo puedo hacer una cena que parezca un desayuno, pero que me aporte lo que me debería aportar la cena. Como comiéndome entonces los huevos mezclándolos con vegetales, me como por ejemplo la harina, entonces la arepa en vez del arroz o la quinoa. Entonces se puede hacer que sea parecido al desayuno desde que tengan lo que debe incluir, que sería alimentos fuentes de proteína, alimentos fuentes de carbohidratos si lo necesito, dependiendo de mis metas y dependiendo de la hora a la que haga actividad física, y un buen aporte de grasas también, ojalá también grasas insaturadas, como un aguacate, unas almendras allí. Pregunta, bueno, alguien que no sale el nombre, ¿cuál es la mejor manera de aplicar el ayuno intermitente? La mejor manera es la que te funcione, porque hay diferentes tipos de ayuno. Hay uno que es, por ejemplo, 16-8, que son 16 horas sin comer y 8 horas comiendo. Ese es relativamente fácil, entonces muchas personas lo realizan porque encuentran en esa forma de consumir alimentos algo que les ahorra tiempo y que les parece fácil de llevar a cabo. Hay otros métodos que son un poco más duros, que es, por ejemplo, 2 días a la semana, hacer 24 horas sin comer alimentos. Y ahí, pues es un poco más duro porque estamos acostumbrados a comer, entonces pasar 24 horas, o sea, todo el día sin consumir alimentos puede ser más difícil. Con ese tipo que es 5-2, o sea, 5 días de la semana como normal o como una dieta regular en calorías y 2 días no consumo nada de alimentos, se han visto en estudios mayor pérdida de peso, si es lo que estoy buscando, pero es un poco más difícil. Entonces, la mejor cuál es, pues una que para mí sea sostenible, que yo sea capaz de realizar, y va a depender también mucho de lo que esté buscando con eso. Buenas noches, Johnny, y pregunta, ¿qué opino de las dietas cetogénicas? Listo, para mí, Johnny, todo lo que salga de tipos de alimentación me parece genial, porque para mí como nutricionista, cada uno de esos tipos de alimentación es simplemente una herramienta más que me va a permitir trabajar con un paciente específico. Si tú me dices, a mí me encanta el chicharrón, me encanta la tocineta, me encanta el huevo, y no me importa no comerme una arepa en toda la semana, no comerme un arroz, pues seguramente es una alimentación que para ti va a ser fácil de llevar. Entonces, a mí lo que me gusta de que hayan diferentes tipos de alimentación es eso, que tenemos diferentes pacientes que buscan diferentes cosas y que tienen gustos diferentes y que se pueden adaptar a estrategias diferentes. Ahora, ¿yo con qué tendría cuidado? Las dietas cetogénicas son bajas en fibra y hay algunos micronutrientes, por ejemplo, la vitamina C, que puede estar deficiente, entonces sí recomendaría ponerle mucho cuidado a la hidratación, al consumo de sal, al consumo de vitaminas y de fibra en este tipo de alimentación, y que se haga obviamente pues como asesorada. Por acá hay otra pregunta, no sé si tú me vas a ir haciendo preguntas también de Facebook. Sí, sí, Carolina. Aquí en Facebook, bueno, tenemos dos preguntas. La primera es, ¿los granos entonces son proteína? Siempre he tenido la duda de que sea harina o fibra. Listo. Muy buena pregunta. Entonces, las leguminosas, ¿cierto? Porque ahí estaríamos hablando pues de leguminosas específicamente, que son frijol, lentejas, garbanzos, soya, arvejas secas. Son alimentos que son fuentes de carbohidrato, ¿cierto? ¿Qué es un alimento fuente? Que lo que más aporte sea algo específico. Entonces, las leguminosas son fuentes de carbohidratos, pero tienen un muy buen aporte de proteína y tienen un muy buen aporte de fibra. ¿Qué debo tener yo presente? Que, por ejemplo, una tacita de frijoles me va a aportar a mí aproximadamente 30 gramos de carbohidratos, 15 gramos de fibra y 12 gramos de proteína. Entonces, yo debo tener en cuenta que esa fibra que me aporta ese frijol va a restarse de los carbohidratos, o sea que esos carbohidratos no se van a absorber todos como carbohidrato, sino que más o menos la mitad o el 70%, el 60% se absorbe como carbohidrato. Parte de esa fibra no se va a absorber y se va a eliminar por las heces, y parte se va a absorber, pero se va a absorber de una forma diferente porque va a ser metabolizada o va a ser digerida por unas bacterias que tenemos en nuestro intestino, en el colon,
y eso va a hacer que cuando se absorban no sean utilizados como carbohidratos, sino como ácidos grasos, especialmente por las células que cubren nuestro intestino. Entonces, es muy importante y es importante que tengamos en cuenta cuando, por ejemplo, yo consumo frijoles, ahí hay una porción de harina también, ¿cierto? De lo que conocemos como harina o de carbohidrato, porque los frijoles me van a aportar las dos cosas. Sin embargo, no es tanta como la gente cree. Porque antes, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, nos decían, si usted se come unos frijoles, cuéntelo como 2 harinas. No, no lo cuentas como 2 harinas porque es que hay gran parte de ese carbohidrato que no se va a absorber como carbohidrato. Entonces, es importante que tengamos eso en cuenta. Entonces, así se contaría. Es alimento fuente de carbohidrato, pero tiene un buen aporte de proteína y muy buen aporte de fibra también. Gracias, Caro. Aquí tenemos una última pregunta a través del Facebook Live. Nos preguntan, si yo ahora en la cuarentena estoy realizando ejercicios a las 5 p.m., ¿es funcional? Y es funcional, ¿a qué hora me recomienda comer la cena? ¿Antes o después? Listo. Ahí, por ejemplo, si te vas a acostar muy temprano, probablemente sea mejor que lo hagas antes, aunque va a dificultar mucho el tipo de entrenamiento, porque es un entrenamiento de alta intensidad. Entonces, ahí probablemente tendrías que comerte de las 2 horas antes y no va a ser algo que de pronto te vaya a funcionar muy bien. Después de hacer el ejercicio, siempre tenemos que consumir igual proteínas y para ese tipo de actividad que seguramente deja tus depósitos de glucógeno muy bajitos, probablemente también carbohidratos. Entonces, ahí te recomendaría que la cena la pongas después, pero que antes del entrenamiento trates, si no has comido nada del almuerzo, de hacer como un snack, ojalá un snack que tenga un poquito de proteína y que tenga carbohidratos, para que de esa manera puedas soportar con mayor intensidad ese tipo de entrenamiento. Porque un error muy común es que las personas tratan de no consumir alimentos antes de entrenar. Si la meta, por ejemplo, es bajar de peso, pero los carbohidratos ayudan a que tú puedas entrenar más intenso. Entonces, a pesar de que te comiste 100 calorías más o 50 calorías más en 2 cucharas de avena, tu ejercicio va a ser mucho más eficiente y cuando más intenso entrenas, pues tu músculo queda gastando más energía por más tiempo. Entonces, ahí es donde uno en realidad va a ver cambios en la grasa corporal. Entonces, yo ahí recomendaría, si es a las 5 de la tarde, más bien pasaría la cena para después, si tengo el tiempo suficiente para cenar y después acostarme después de haber hecho digestión, y más bien antes de ese entrenamiento me consumo pues como un alimento también que tenga un poquito de proteína y de carbohidratos. Por acá había otra pregunta, ¿cuál será la hora? Eh, bueno, preguntan en otra persona que no le sale el nombre, ¿cuál sería la mejor hora para tener mi última comida si estoy haciendo ayuno intermitente? Depende, el ayuno se debe acomodar a tu estilo de vida. Entonces hay personas que, por ejemplo, les resulta más fácil hacer ayuno por la mañana, entonces comen, por ejemplo, a las 8 de la noche y ya no comen nada hasta el otro día a las 2 o 1 de la tarde. Pero también hay personas que desayunan, almuerzan y ya no comen nada más hasta el otro día. Entonces depende mucho de para ti que sea más fácil. No hay como algo que sea óptimo. Sí se ha visto, por ejemplo, sobre todo en fisicoculturistas que realizaban esto desde hace mucho tiempo, que cuando tratamos de consumir algo más o cuando pasamos ese ayuno para la noche, se pueden ver cambios como un poco más rápido. Entonces, si para ti es funcional y eres capaz de realizarlo, probablemente sea mejor que comas en la mañana y trates de que a partir de la tarde hagas tu proceso de ayuno. Ese ayuno, por cierto, no es el ayuno intermitente de 16-8, es un ayuno que se recomienda para algunos periodos, por ejemplo, específicos, si estoy buscando bajar de peso, que se realice por un tiempo determinado, o si no, que no se haga todos los días, porque así como mi cuerpo se adapta a las dietas bajas en calorías, pues si yo hago un ayuno todos los días, mi cuerpo también va a hacer una adaptación. Entonces, a menos que sea algo que yo vaya a hacer por un tiempo determinado para alcanzar una meta, la recomendación es que no sea diaria. ¿A qué hora pregunta Israel? A la hora de hidratarme, sabiendo que lo debo hacer antes y después, ¿cuál sería la mejor bebida? Agua sobre bebidas hidratantes. Listo, Israel. Ahí vuelve y juega la palabra favorita de las nutricionistas, que es depende, ¿cierto? Depende de qué, de lo que vayas a hacer, por ejemplo, de lo que hayas comido antes del ejercicio. En el durante, probablemente, si voy a hacer una actividad que sea intensa y que sea de una duración larga, probablemente una bebida hidratante me va a ayudar no solamente con el aporte de sales minerales, sino el aporte de carbohidratos. Entonces, eso me va a permitir que mi estado de hidratación se mantenga mejor durante ese proceso y fuera de eso va a fomentar el consumo y después me va a ayudar a que la rehidratación sea mucho más rápida.
El antes va a depender mucho de cómo haya sido mi alimentación, si soy capaz de comer alimentos o no, pero puede ser, por ejemplo, si es muy cercano al entrenamiento con bebida hidratante, o si es más lejano, puede ser con la bebida que consuma con la comida. Por ejemplo, si es el almuerzo, puede ser con la sopa y el jugo que consuma con ese almuerzo. Entonces va a variar según como el día, pero básicamente eso es importante que, pues como lo más importante allí. La diferencia entre la bebida hidratante y el suero de hidratación oral es que los sueros tienen un aporte más alto de potasio y tienen muy bajito aporte de carbohidratos. Y ese bajo aporte de carbohidratos, pues no va a ser algo que en el ejercicio sea muy bueno, especialmente si yo estoy buscando entrenamientos más intensos o más largos. Entonces, ahí hay que tener en cuenta como eso y hay que mirar para quién estamos recomendándolo para ver cuál sería la mejor opción. Claro, Pregunta, Carolina, sí, dime. aquí, bueno, yo creo que ya parte de esta pregunta que te voy a hacer, ya lo solucionaste. Aquí nos dicen, ¿las bebidas isotónicas se deben tomar solo cuando se hace ejercicio? Las bebidas isotónicas se deben tomar solo cuando se hace ejercicio. En momentos en que haya una sudoración muy profusa también se podría consumir, pero ¿qué tengo que tener yo en cuenta? Que me estoy tomando una bebida que también tiene calorías, ¿cierto? Entonces ahí hay que mirar cuál es mi requerimiento energético. Por ejemplo, en la costa es muy común que veamos a las personas consumiendo bebidas hidratantes porque estamos sudando mucho. Entonces, si yo voy, por ejemplo, a una competencia, digamos que me fui para el medio Ironman que hacen en Cartagena, probablemente sea una buena opción porque me va a ayudar a ir recuperando o no gastarme el glucógeno que había almacenado para esa competencia y me va a ayudar con una rehidratación rápida y la vida va a fomentar la hidratación. Pero si yo estoy paseando, simplemente estoy en la playa, pues probablemente tenga que tener en cuenta que son unas calorías adicionales que me estoy tomando y pueden haber otras opciones bajas en calorías. Entonces, cada cosa hay que mirar muy bien como cuál es el momento en que me lo voy a consumir y si es algo que necesito o no. Yo necesito consumir azúcares cuando estoy acostada en una playa, pues probablemente no, ¿cierto? Entonces, ahí probablemente no vaya a ser la mejor opción tomarme una bebida hidratante, sino que prefiera tomarme algo como agua, inclusive, o una bebida que tenga sales también, como una bebida, por ejemplo, también bebidas hidratantes que son sin azúcar, entonces podría ser una mejor opción. Entonces ahí hay que mirar muy bien qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos buscando con eso. Perfecto. Aquí el profesor Gualdino Castañeda nos pregunta, ¿qué tipo de nutrición recomienda para un velocista, un lanzador y un fondista? Hablo de deportistas de competencia en atletismo. En atletismo. Ahí entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Que los dos primeros, que serían velocista y lanzador, serían deportistas de potencia, van a tener un trabajo donde necesitan, por ejemplo, un consumo de carbohidratos potente, ¿cierto? O alto, porque su deporte o si su actividad principal va a depender específicamente de ese tipo de sustrato energético. Y en el caso del fondista, hay que tener en cuenta que también tiene un requerimiento de carbohidratos alto, pero que el aporte, por ejemplo, de proteínas también debe ser muy importante, o se debe considerar como un alimento de alto aporte en la dieta, porque es muy común que creamos que los que son más musculosos necesitan más proteína, pero en deportes como corredores de fondo hay un desgaste de proteína que es muy alto. Entonces, en este tipo de personas yo le pondría mucho cuidado, no solamente a los carbohidratos, sino también al aporte de proteínas. Y más que haya una alimentación que sea muy específica, hay, por ejemplo, algunas cosas o algunas ayudas que me podrían mejorar el rendimiento de esos deportistas. En el caso del velocista y el lanzador, el consumo de algunos suplementos como el bicarbonato, por ejemplo, y la betalanina, se ha visto que en ese tipo de deportes puede ayudar a mejorar, por ejemplo, la potencia, la velocidad en los sprints. Y en el fondista, pues ya alimentos más como tipos carbohidratos, sales minerales, durante el ejercicio pueden hacer que ese deportista no se canse rápido durante el ejercicio y que no se dé contra el muro, como dicen pues en los maratonistas, por ejemplo, que ese tipo de sensación de debilidad no aparezca. Entonces, por ejemplo, ahí hacer una carga de carbohidratos antes del ejercicio podría ser una buena estrategia. En términos generales, para los dos sería un buen aporte de carbohidratos, un aporte de proteínas adecuado, especialmente en el fondista, y mirar como qué otro tipo de ayudas a través de alimentos le podríamos dar para que su rendimiento sea beneficiado. Otra cosa para los fondistas puede ser la cafeína y puede ser también la remolacha. El jugo de remolacha
se ha estudiado mucho y el consumo de este tipo de bebidas o de alimentos se ha visto que puede mejorar mucho la economía en el ejercicio. Entonces, podría ser también algo que podríamos evaluar. Perfecto, Carolina. No sé si podamos responder la última pregunta que aparece Claro que aquí. sí. Nos dice Milady, ¿recomiendas los cheat meal y cada cuánto sería lo más recomendado? Listo, mi lady, sí, sí la recomiendo, precisamente porque hay estudios que muestran que cuando yo tengo una comida libre en la semana o cuando yo puedo darme un gusto que está fuera del plan de alimentación tradicional, las personas tienen más adherencia y disminuye un efecto que se llama what the hell, que es como al demonio, ¿cierto? O sea, como la traducción. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas personas cuando hacen el plan de alimentación empiezan juiciosos y si, por ejemplo, un día se comen algo que no debían o que no estaba dentro del plan, sucede un efecto como devastador que hace que la persona se sienta muy mal y que ya sienta que lo que haga, pues como que lo que hizo ya no vale, entonces abandona el plan de alimentación. Entonces, una de las cosas que se ha estudiado para mejorar la adherencia de las personas a los planes de alimentación es incluir una comida libre que permita a la persona primero, no sentir mucha ansiedad por alimentos que le gustan mucho durante el proceso de alimentación. O sea, que si tú estás haciendo un plan de alimentación y te encanta el chocolate, no comerte el chocolate por un mes puede ser para ti una tortura y te va a generar mucha ansiedad por ese alimento. Entonces va a permitir que haya más liberación como de esos momentos ansiosos y fuera de eso va a permitir también eso, que ese efecto de renunciar a la alimentación porque sientes que por comerte algo que no está dentro del plan una vez, ya nada va a funcionar, entonces que eso disminuya, porque es algo que está planeado, ¿cierto? Es algo que ya está dentro de tu plan, entonces no te vas a sentir así. Entonces, sí la recomiendo. ¿Cada cuánto sería? Yo recomiendo que sea una vez a la semana, una comida, ¿cierto? No es un día. O sea, no es como que todo el sábado o todo el domingo vas a comerte todo lo que quieras, sino una comida a la semana porque muchas veces subestimamos lo que nos comemos en una sentada. Entonces, una comida, una chimney, una hamburguesa, por ejemplo, con una gaseosa y unas papas, pues pueden tener unas 900 calorías y eso es pues bastante. Entonces, muchas veces creemos que podemos entonces desayunar con un buñuelo y almorzar con una hamburguesa y comer una pizza y eso pues en realidad va a ahorrar lo que todo lo que no nos comimos en la semana, pues se va a ir ahí sí se van a aumentar mucho las calorías como por día en la semana. Entonces yo recomiendo que sea una vez a la semana y que esté programada dentro del plan para que la persona siempre tenga como algo también como una meta semanal que le diga como, bueno, no me como esta galleta que me están regalando porque es que si me como eso ya no me puedo comer la hamburguesa que me quería comer o el helado que me quería comer. Entonces también nos ayuda a aprender a elegir las batallas que vamos a luchar, ¿cierto? Si usted le dan una torta seca y se come eso, ya no se puede comer la cheat meal, entonces también nos ayuda como a hacer mejores elecciones. Bueno, Carolina, yo creo que pues ya son las 7:05. Agradecerte de verdad por compartir con nosotros este espacio. Yo creo que todas las personas que lograron ingresar el día de hoy se van a llevar una idea ya diferente, van a empezar a cambiar esas perspectivas y van a empezar a romper algunos paradigmas, ¿cierto? Porque esto de la nutrición a veces no se logra de la noche a la mañana, sino que se va logrando de una manera, como yo siempre digo, progresiva, paso a paso. Entonces, lo importante es que tengamos la idea, como nos lo plantea Carolina, y no nos la dejemos solo para nosotros, que también podamos compartirlo con los demás y así este espacio académico realmente pues tenga su fruto y que sea beneficioso para toda la comunidad. Mil gracias, Así Carolina, es. por acompañarnos y bueno, es un honor, de verdad es un honor. Aquí pues muchas personas te están dando las gracias por esa presentación tan maravillosa y tan productiva para todos nosotros. No, con mucho gusto. Gracias a ti por la invitación. Gracias a todos los que se conectaron. Yo sé que esta hora puede ser un poquito difícil, ya tenemos ganas de descansar, pero de verdad espero que sea información que puedan aplicar, que les sirva para su día a día y que la puedan difundir también con las personas cercanas, ¿cierto? Que tengan una feliz tarde y un buen puente. Feliz noche. Muchas gracias para todos los participantes, todos los que estuvieron el día de hoy. Cuídense mucho.
un feliz fin de semana para todos y para todas. Chao.